Siguiendo con la línea que tenemos de aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente utilizando elementos de inteligencia artificial para realizar o desarrollar planificadores inteligentes, hoy voy a explicar un planificador de los más complejos en los que he estado involucrado en su desarrollo, y es un planificador para planes de fuego de artillería de campaña. Vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste, cuál es el objetivo y por qué la dificultad de este tipo de planificadores. La idea es intentar aplicar lo que es un modelo de planificador táctico. Luego vamos a ver en qué consiste la planificación clásica de esos planes de fuego de artillería de campaña, y luego pasaremos a ese modelo de planificador inteligente en el cual se van a implementar agentes, y veamos cuál creo que va a ser el futuro de la planificación inteligente dentro de este campo militar. Y por último veremos cuáles son los vídeos del canal que pueden estar relacionados con este vídeo, puesto que se aplican los mismos modelos, y lo hemos visto anteriormente en otros vídeos, por ejemplo, para planificadores de proyectos dentro del campo empresarial. Empecemos primero viendo en qué consiste ese modelado de herramientas, software para planificación táctica. El objetivo, como en otros planificadores, pues es intentar que la máquina de manera automática produzca un plan optimizado con arreglo a una serie de reglas iniciales que hayamos planteado. Para ello vamos a tratar con tareas, con recursos y con reglas, y vamos a ver cómo esas reglas las vamos a estar desarrollando utilizando los agentes, de manera que vamos aplicando los recursos a través de esas tareas que tenemos planteadas dentro de nuestro planificador de manera automática. Vamos a utilizar clasificadores de esos recursos que tenemos disponibles y luego asignadores de esos recursos. Eso de manera general es lo que utilizamos dentro de la planificación a corto plazo o táctica para poder desarrollar este tipo de planificadores. El problema que tenemos es el planteamiento. Queremos innovar dentro de lo que es el planeamiento automático de acciones de fuego en artillería de campaña, ¿no? Y para ello vamos a aplicar la teoría de agentes, vamos a aplicar ese modelado genérico ya explicado en vídeos anteriores, ¿no? Pero esta vez lo que queremos es realizar los planes de manera automática, buscando un óptimo, que es donde va a estar el verdadero problema de esta planificación, y con control del tiempo útil, que quiere decir que en un momento determinado podamos generar los planes a medida que los vamos necesitando. O sea que en un tiempo muy corto, que ahora veremos que va a ser del orden de milisegundos, el ordenador es capaz de generar muchísimos, 300.000 planes, y va a buscar cuál es el óptimo, ¿no? Y de ahí viene la gran ventaja de la aplicación de esta tecnología dentro de la planificación inteligente. ¿Cuál es la forma clásica en la cual se planifican los fuegos hoy en día? Pues se parte de una lista de objetivos. Esa lista de objetivos se va a tener que priorizar o se va a tener que clasificar, como veremos ahora más adelante. También se parte de una lista de unidades disponibles de artillería de campaña que pueden en un momento determinado realizar acciones de fuego durante un determinado tiempo, y por eso se precisa saber cuál es la duración del plan, la ejecución del plan. Y normalmente se hacen de manera manual, es decir, la planificación clásica se va viendo cuánto tiempo hay que estar batiendo un objetivo para neutralizarlo, con qué unidad de artillería lo voy a hacer, y esa unidad de artillería pues está definida por un calibre, por una cadencia de fuego, ¿no? Por eso habrá unas reglas de asignación según la situación táctica. Por ejemplo, si el plan de fuego es de preparación, es decir, si estamos en ofensiva, es un plan de fuego de preparación, o si es de contrapreparación, porque estamos en una situación táctica defensiva, ¿no? También habrá que definir cuál es el tiempo de ejecución, y ahora veremos por qué ese tiempo de ejecución es variable dependiendo de la distancia en la cual estemos a ese borde anterior de la zona principal de defensa. Por tanto, la ejecución del plan se va a realizar entre un tiempo anterior a una hora H y un tiempo posterior a esa hora H.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser la lista de objetivos, en la cual pues, nos viene la descripción, la situación según sus coordenadas y un número de objetivo que se ha ido asignando dependiendo de cuál ha sido el observador o el observatorio o el medio por el cual ha sido localizado ese objetivo. Bueno, pues aquí tenemos el inicio, ¿no? Imaginemos que estamos en una zona táctica, en un campo de batalla, en la cual las fuerzas propias se encuentran alejadas aproximadamente unos 20 kilómetros de ese enemigo que está en defensiva, y lo que vamos a hacer es iniciar el avance. La artillería está situada, está en su posición, y se inicia el avance de las tropas propias, elementos de infantería que van avanzando. Entonces, a la hora de iniciar el plan, vamos a intentar que la artillería propia bata objetivos que pueden batir a nuestra infantería, el avance de la infantería, a esa distancia en la cual ya se están aproximando. ¿Qué objetivos pueden batir a nuestra infantería? Pues material de artillería enemiga, observadores avanzados enemigos que se encuentren apostados en una zona y en la cual puedan ir dirigiendo el fuego, y justo los puestos de mando de artillería de campaña. Entonces, esos puestos de mando han de ser batidos para evitar, o neutralizados, para evitar que puedan desencadenar esas acciones de fuego, ¿no? Bueno, pues esto se hace en lo que se denomina la primera fase, en la fase 1. Conforme las unidades de infantería van avanzando, pues resulta que ahora, y están a una distancia ya media de donde están las posiciones enemigas, pues ahora hay que seleccionar otro tipo de objetivos, y ese tipo de objetivos pues serán los puestos de mando, los centros de transmisiones, etc. De forma que estos objetivos van a ser incluidos en fase 2 dentro del planeamiento. Y por último, cuando ya las tropas propias están avanzando y se encuentra ya muy cerca del borde anterior de la zona principal de defensa, pues resulta que habrá que batir aquellas unidades que puedan tener tiro directo sobre nuestras unidades de infantería, ¿no? Por tanto, los grupos tácticos serán aquellos que serán batidos ahora justo en esta fase 3. Como vemos, ahora está este planeamiento dividido por fases, viendo las características de los objetivos. Por eso digo que es uno de los planificadores inteligentes más complejos que hay. De manera que ahora ya nos encontramos de forma manual en esa hoja de programación en la que se han planificado objetivos según su numeración en fase 1, luego se han planificado los objetivos que están en fase 3 y por último los objetivos en fase 2, que como hemos visto eran pues centros de transmisiones, etcétera, que son los últimos que se programan según la disponibilidad de unidades de artillería que tengamos. Es muy importante tener en cuenta que la artillería es un recurso escaso y por tanto uno de los factores en los cuales vamos a basar nuestra planificación es el ahorrar elementos de artillería de una manera lo más eficiente posible, puesto que lo vamos a tener que utilizar en otro tipo de acciones dentro de la batalla. Bueno, pues desde un punto de vista de idear el modelado de ese planificador inteligente, nos basamos en los modelos que hemos visto anteriormente en vídeos cuando estaba hablando del diseño de planificadores inteligentes, en los cuales a la izquierda tenemos que por un lado vamos a necesitar saber los recursos disponibles, las tareas a realizar y las normas para la confección, y vamos a aplicar el agente clasificador, el agente buscador y el agente optimizador para obtener un plan optimizado. Fíjense ahora cómo estos recursos disponibles y esas tareas a realizar las vamos a adaptar según la necesidad que tenemos ahora a objetivos dentro del plan y unidades de artillería de campaña que tenemos disponibles para la realización de este plan. ¿Cómo vamos a desarrollar el agente clasificador? Bueno, pues el agente clasificador vamos a utilizar una red neuronal que a partir de la lista de objetivos y dependiendo de las características de cada uno de los objetivos,
como hemos visto, aquellos que hay que meter en fase 1, en fase 2 o en fase 3, pues nos van a clasificar a estos objetivos según en qué fase para esa lista de preparación. Si en lugar de estar en ofensiva estuviéramos en defensiva, pues resulta que tendríamos que hacer un plan de contrapreparación, que no tiene 3 fases, sino tiene 2 fases, fase 1 y fase 2, puesto que los objetivos se planifican dependiendo de ese daño que nos puede hacer al estar en defensiva sobre las tropas propias, ¿no? Bueno, pues esa es la idea con respecto a la clasificación de la lista de preparación. Elemento que vamos a utilizar, una red neuronal. ¿Qué variables entran en el agente buscador? Puesto que después de ver esos 3 elementos que entran, el agente clasificador, el buscador y el optimizador, el buscador pues va a tener que trabajar con una serie de variables, como puede ser el dimensionamiento del objetivo, los efectos que se quieren conseguir, si es de destrucción, si es de neutralización, el grado de protección que tenga ese objetivo, si está protegido o está desprotegido. Y luego, con respecto a esas características que determinan las fases, es el tipo de objetivo. Como hemos visto antes, pues hay tipos que pueden ser pues desde unidades de infantería, grupos tácticos, planas mayores, etc. Su proximidad al borde anterior de la zona principal de defensa, la actitud que tenga y la operatividad, puesto que a lo mejor de operatividad sabemos que se encuentra pues al 80%, al 50%, por tanto no hay que reiterar mucho el fuego de artillería sobre este tipo de unidades, ¿no? Si se encontrara al 100% de efectivos, pues habría que reiterar este tipo de acciones de artillería. También el agente buscador necesita saber de variables como la duración del plan, cuál es el objetivo del plan, si es de preparación o de contrapreparación, para dar al final como resultado a una serie de variables a esos operadores de búsqueda. Es decir, el agente buscador, por un lado, va a estar planteando cuál es el operador, qué objetivo vamos por cada uno de los objetivos, qué tipo de unidad de artillería podíamos asignar, es decir, va abriendo el árbol de búsqueda según ese tipo de asignación, objetivo, unidad, hasta que al final, en la parte inferior del árbol, pues nos encontramos con los planes ya realizados, que tendrán un grado de eficiencia. Y como he dicho anteriormente, la eficiencia la vamos a valorar según el número mínimo de unidades de artillería que hayamos utilizado. Y esta va a ser la clave, es decir, el plan debe de ajustarse a un tiempo exacto, que es el que han tardado las tropas de infantería ir desde una posición inicial hasta llegar a la posición final, y el mínimo número de unidades que hayamos utilizado para batir todos los objetivos, mantenerlos neutralizados en ese plan de preparación durante ese tiempo en el cual las unidades de infantería propias están avanzando y están llegando al objetivo. Pues teniendo en cuenta el tiempo, es decir, que se haya cumplido el tiempo de preparación dentro del plan, buscaremos aquel plan que tenga menos unidades de artillería, que haya utilizado menos unidades de artillería para poderlo completar. Realizar este tipo de búsquedas exhaustivas pues puede a veces, dependiendo del número de unidades, de objetivos, puede ralentizar la búsqueda y la localización del plan. Para eso se utiliza el agente optimizador. Y el agente optimizador está encargado de hacer sobre ese árbol que vamos a estar buscando en las posibles opciones, realizar una poda en la cual pues va cambiando y no busca en todo el árbol, sino en aquellos nodos en los cuales ya están cumpliendo determinadas condiciones, ¿no? Y entonces de ahí llega al estado meta por comparación de esos tiempos y esa eficiencia en la consecución del plan. Bueno, pues aquí tenemos lo que nos muestra el prototipo ya realizado en el ordenador, y quiero llamarle la atención que, bueno, completa el plan con 5 unidades de artillería, empieza a las H-8 y termina a las H+3, que es el tiempo en el cual se había establecido la duración del plan, que era aproximadamente pues unos 11 minutos sobre la hora. Fíjense ustedes, esos planes de manera manual se tarda aproximadamente en hacer
3 planes diferentes, puesto que la asignación puede variar. Puedo utilizar un grupo de artillería para una serie de objetivos o puedo utilizar una batería de artillería. Bueno, pues las asignaciones son diferentes. Se podría tardar, en un ejemplo similar a este, manualmente, unas 2 horas en hacer como mucho 3 planes diferentes para poder compararlos. Pues fíjense ustedes cómo el ordenador ha realizado 92.039 planes. Entre ellos ha hecho asignaciones, que son unas 371.903 operaciones, y lo ha hecho en 16 milisegundos. De aquí viene la optimización y la utilización de estos planes de fuego en tiempo real, estos planificadores que nos permiten obtener resultados en muy poco tiempo. Y además resultados óptimos. ¿Qué se ha buscado entonces? Pues esa elección de planes de fuego, de todo el abanico de planes de fuego, ha ido a escoger cuál es el óptimo, a partir de la definición de los medios de artillería de campaña que tenemos disponibles, de esa duración del plan y de la definición de los objetivos del plan. Lo que ha hecho ha sido hacer una búsqueda y asignación eficiente y automática según el plan designado, y luego nos da la capacidad, como ven ustedes, en muy poco tiempo, si cambiaran las circunstancias durante el desarrollo de la batalla, pues que se pueda replanificar y no tengamos que hacerlo nuevamente de forma manual y con un número de planes pues ínfimo, 2, 3 planes, en lugar de buscar pues los 90 y tantos mil planes y ver cuál de ellos sería el óptimo. Con respecto al presente y el futuro de este tipo de planificaciones, hoy en día, pues de manera manual se planifica y luego se ejecuta. Y en ese proceso de planificación, pues es la fase en la cual pensamos y nos permite llegar a esa ejecución. Pero en realidad, cuando llegamos a la ejecución, pues resulta que vamos a tener problemas. En esta primera fase hemos analizado 1, 2, 3 posibilidades, el plan no está optimizado porque no se han visto todas las posibles planes que pueda haber y están basados pues, en la experiencia individual de una persona que está realizando el plan. Sin embargo, cuando estamos hoy en día ejecutando este tipo de planes, pues resulta que ocurren eventos, y cuando ocurren eventos y el plan pues ya no está siendo eficaz, tenemos que replanificar y ya no tenemos el tiempo que teníamos antes para hacer la planificación, ahora tenemos que hacer en un corto espacio de tiempo. Por tanto, más o menos se improvisa, se ejecuta, con lo cual aparecerán nuevos eventos que modifiquen y volvemos a replanificar y volvemos a ejecutar, pero estas planificaciones ya no tienen ningún viso de ser las mejores o las más óptimas. Sin embargo, cuando estemos utilizando planificadores inteligentes, tendremos más ventajas comparadas con estas que tenemos en la replanificación. Una sola posibilidad, experiencia individual, menos tiempo, intuición. Ahora ya con planificadores inteligentes resulta que ya no existe la necesidad de un gran tiempo para la planificación, sino que estamos planificando en corto espacio de tiempo y ejecutamos. Volvemos a tener nueva entrada en nuestra planificación y volvemos a planificar en tiempo real, y por eso le llamo planificación en tiempo útil, puesto que está dentro del marco del tiempo que necesitamos en una operación militar poder realizar este tipo de planificaciones y ejecutarlas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ventaja? Pues resulta que el planificador va a mirar todas las posibilidades y nos va a escoger la óptima. Además, vamos a poder incluir en el futuro experiencia de grupo y ya no hay solo que basarlo en la intuición. Pues la intuición también puede jugar un buen papel, pero los planificadores en cualquier ambiente en el cual lo estemos aplicando, pues tendrán grandes ventajas. ¿Cómo veo yo el futuro tecnológico? Pues resulta que en todos los escalones en los cuales dentro de las unidades militares tenemos que planificar. No es lo mismo el planificar una operación a nivel de una división que el planificar una operación a nivel de una sección o de una compañía o de una batería. Bueno, pero son planificadores diferentes, pero que utilizan los mismos elementos tecnológicos. Y además del plan que emana de la división,
van a partir todos los planes de las unidades inferiores. Por tanto, hay una conexión en los planes tácticos y en los planes estratégicos de todas ellas que desde la idea original hacia abajo, la ejecución de las pequeñas unidades, resulta que tendremos que ir bebiendo de algunas variables de los planes superiores, y esto se puede hacer de manera automática y utilizando los mismos modelos de los cuales me he referido antes, los modelos inteligentes orientados a agentes, y hemos visto ahora una aplicación de un modelo inteligente aplicado dentro del campo militar, que es similar a la que hemos visto en cuanto a tecnología a la planificación de proyectos. Aquí tienen algunos vídeos relacionados que pueden encontrar en el canal mío de YouTube, en el cual pues tienen ustedes dentro de la lista de reproducción planificación estratégica y táctica un vídeo sobre general o teoría de diseños de modelo para planificación, diseño de un planificador inteligente de proyectos dentro del campo empresarial y la demo de un planificador inteligente de proyectos, ¿no? Y luego hay otro vídeo en el cual hay una demo sobre el planificador de planes de fuego de artillería de campaña, que también pueden ver, y es justo la aplicación, ver cómo funciona el prototipo con estas variables que estoy explicando en este vídeo, ¿no? Y también en la lista de reproducción de tecnologías ATD pueden tener la base en la cual se sustentan los agentes a los cuales he mencionado. El agente clasificador utiliza redes neuronales, también puede utilizar lógica borrosa, y las búsquedas inteligentes pues nos valen para ese agente buscador. Bien, pues nada más. Hasta aquí, muchas gracias por la atención, espero que les haya interesado este tipo de planificadores que llevan desde el año 2000, 2001, en el cual se pudieron desarrollar tecnológicamente, pero hasta la fecha, pues dentro de este campo militar y de defensa, todavía no se han desarrollado, quizá por falta de demanda. Cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacerme, pueden ponerse en contacto conmigo a través de estos canales. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo.